Bienvenidos a un nuevo podcast, estamos súper contentos de estar contigo y sobre todo, pues hoy traemos un tema muy especial y que puede ser un poco catastrófico, pero probablemente le demos una vuelta de tuerca. No estoy solo, por supuesto, Narcis conmigo. ¿Cómo estás, Narcis? ¿Qué tal todo? ¿Qué tal? Estoy muy bien porque hace unos poquitos días aquí en España nos han empezado a dejar salir a pasear, salir a tomar el aire y eso es muy positivo porque llevamos muchísimo tiempo en casa, pero estamos contentos de poder salir y de poder estar aquí en otro antídoto más y nos alegra que nos estés escuchando. Y no estamos solos, hoy nos acompaña alguien más. Os vamos a dar paso a que conozcáis a un referente para nosotros que es el pastor, teólogo y profesor Joel Barrios, y le dejamos que se presente él mismo. Muy bien, un gusto poder estar con ustedes, estar con los que se conectan con este podcast Antídoto. Hoy acabo de conocer a Josías y Narcis, realmente una sorpresa esto, pero creemos guiado por Dios para encontrarnos, cruzar océanos, cruzar barreras, cruzar muros y encontrarnos a través de esto. Y esto es muy lindo y gracias por invitarme. No, al contrario, muchas gracias por aceptar la invitación. Tengo que presentarme yo, de decir de dónde vengo y todo lo demás. Sí, si quieres mantenerlo en secreto no pasa nada. No, estoy en este momento viviendo en Orlando, Florida, hace un año que estoy aquí. Me han asignado como pastor de la iglesia de Forest City, acá en la iglesia de Orlando. Tengo un grupo de pastores, o somos parte de un grupo de pastores, somos 5 pastores. Por eso yo digo, a mí me dicen senior pastor, pero con los pastores, con el equipo que tengo, yo digo que somos todos pastores asociados y el pastor es Cristo. O sea, eso es la... Bueno. Muy bien. Estamos tratando... Qué bueno. Pues muy bien. Pues justamente, Joel, permíteme decirte así, por favor. Ves que en estos momentos estamos viviendo momentos bastante duros, ¿no? Y es algo histórico que nunca hubimos podido pensar que fuera a pasar esto, ¿no? Que nuestra vida tan cómoda, tan estable como nosotros la pensábamos, de repente algo que probablemente que es insignificante para muchos, es un problema tan grande que ha hecho que se ha paralizado el mundo por completo, ¿no? Además de todas esas cosas que se ha paralizado, ya empiezan a surgir muchas teorías conspiranoicas de qué pasa aquí, de por qué viene esto, cómo viene lo otro. Entonces, al final, tenemos un tutti frutti de teorías y que hay veces que parecen sacadas de película, ¿no? Pero dentro del cristianismo también sucede esto. Y a veces es complicado lidiar con todas estas cosas porque queremos ver qué perspectiva bíblica o qué nos puede aportar la Biblia para entender qué está pasando en estos momentos. Claro. Sí, perdón. ¿Querías decir algo? Sí, no, quería decir justamente que la ventaja o el antídoto que tenemos los cristianos justamente para estas teorías que están y todo esto es la Biblia, ¿no? Gracias a Dios nosotros no nos guiamos simplemente por lo que dice el telediario y por lo que aparece en redes y las teorías que nos llegan por ahí, a veces un poco extrañas, ¿no? Como dice Josías. Gracias a Dios lo podemos comprobar con la Biblia y tenemos este regalo, pero perdón por interrumpirle, Joel, le doy paso, perdón. No, es una realidad lo que ustedes dicen ahora. Para mí, una de las cosas que muchas veces me parece que nosotros nos equivocamos es en tratar de intentar definir qué es lo que está haciendo el ser humano. Y sí, sin duda, yo realmente he escuchado muchas teorías que me parece que algunas pueden ser ciertas, otras no. Es más, quizás todas son ciertas o quizás todas son mentiras. Pero a mí lo que me importa es saber qué es lo que está haciendo Dios en este momento y para qué Dios está permitiendo esto en este momento. Y me está quedando muy claro eso, a mí por lo menos, qué es lo que está queriendo Dios con mi vida. Y estoy tratando de aprovecharlo y estoy viendo realmente que Dios se está manifestando en mi vida. Lo estamos viendo con mi iglesia local. Ayer tuve, y perdón, voy a dar testimonio, no pensaba contar esto. Adelante. Ayer tuve una junta y la junta fue todo testimonios, todo cosas que Dios está haciendo, o sea, viendo el poder de Dios, gente que quiere entregarse a Cristo, gente que quiere estudiar más la Biblia. Entonces, creo que cuando nos centramos en Dios, todo lo demás puede ser o no puede ser, pero lo importante es qué es lo que está haciendo Dios y para qué Dios lo está haciendo y aprovechar eso. Sin duda alguna, ¿no? Y es muy importante, perdón, Narcis, entender justamente esto, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de toda esa situación y sobre todo el objetivo de nuestra vida? Entonces, hay muchos conceptos que giran en torno a la religión, pero sin duda alguna la mayoría de ellos, o casi con todos, van en torno a preguntarte qué es lo que quiere Dios con esto, ¿no? ¿Qué es lo que quiere Dios contigo? Y sobre todo, ¿qué es lo que Dios te puede aportar a ti?
Exacto, exacto. Nosotros muchas veces en la iglesia, por ejemplo, no seguimos la agenda de Dios en el sentido siguiente, que está muy clara. Por ejemplo, Dios nos dice, Jesús dijo a los discípulos, yo quiero que sean testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y lo último de la tierra. Y generalmente nosotros comenzamos por lo último de la tierra y dejamos Jerusalén. Y después queremos llegar a Jerusalén. Y yo entiendo un poquito eso, ¿por qué se debe? Porque muchas veces en Jerusalén nos conoce todo el mundo, en el último de la tierra no nos conoce todo el mundo. Entonces es más fácil testificar donde alguien no me conoce que testificar donde alguien me conoce, porque en una solamente requiere actividad, en la otra requiere entrega. Y lo mismo pasa con la teología o el mensaje bíblico. A veces queremos saber qué es lo que Dios pretende, o predicamos a la gente lo que Dios pretende de lo último de la tierra, cuando todavía no estamos nosotros analizando lo que Dios pretende de Jerusalén. Y si nosotros no analizamos lo que Dios pretende de Jerusalén y no damos los pasos en Jerusalén, cuando lleguemos a lo último de la tierra vamos a llegar mal. O sea, no vamos a llegar a lo último de la tierra. Y por eso con el mensaje bíblico también tenemos primero que ver qué es lo que está pasando en Jerusalén y qué es lo que Dios quiere para Jerusalén. Qué bueno, sin duda. Me encanta lo que dice y volviendo un poco al testimonio de la iglesia, estaba ya en una reunión de oración también y salió una idea que creo que es verdad, y es que en este tiempo de cuarentena, de tiempo extraño, en la iglesia está pasando algo. Y creo que, o por un lado hay gente que se está alejando, y es verdad que hay gente que está sin el contacto humano y todo, se está alejando de la iglesia y se está alejando del mensaje, pero es que también hay otra parte, y creo que es una gran parte de la iglesia que se está reavivando, se está redescubriendo, repensando, renaciendo. Y eso creo que es magnífico porque creo que lo han visto. Hay más reuniones por Zoom o por Internet que nunca, hay más grupos de oración, hay más testimonios, hay más mensajes, hay más comunidad que nunca, aunque no nos podamos ver. Y esto es casi paradigmático, ¿no? Y creo que esto justamente es algo que está en la Biblia, creo que es algo que está profetizado. En el tiempo van a pasar cosas por el estilo. Justamente hoy en el programa, en los minutos que tenemos a continuación, queríamos hablar de profecía, de ver un poco cómo lo que está pasando no es algo que nos pille por sorpresa o es algo que no sepamos afrontar como cristianos. Nosotros no tenemos que afrontar las cosas de una forma o de otra según nos parezca mejor. Nosotros tenemos que entender cuál es el plan de Dios y tratar de cumplirlo. Las profecías nos dicen cuál es el plan de Dios y nosotros tenemos que tratar de cumplir esas profecías, tenemos que tratar de entenderlas y eso está aquí, eso no lo sacamos de nuestro conocimiento y de nuestra gran sabiduría, porque esta no es para nada lo que Dios nos enseña, ¿no? Y lo que nosotros tenemos que pretender. Así que justamente Perdón, Narcis. Sí. Perdón. Una de las cosas que nos gusta hacer como proyecto, Joel y Narcis, es definir, ¿no? Porque finalmente a veces hablamos mucho de profecías y demás, y habrá personas que tengan demasiadas dudas en cuanto a esto, ¿no? Narcis, dijiste muy bien en esa idea de que la profecía se encuentra en la Biblia y todo esto, pero, por ejemplo, si hay alguna persona que ahora nos esté escuchando, me gustaría definir primero con la RAE lo que es la profecía, ¿no? Que es un don sobrenatural que consiste en conocer por inspiración las cosas distantes o futuras, o don sobrenatural para pronunciar oráculos en nombre y por inspiración de Dios. Ahora, después de esta definición tan técnica, Pastor Joel, me gustaría que nos ayudas a definir bíblicamente qué es la profecía. Muy bien, ahora, con respecto a esas dos definiciones, yo creo que nosotros todos generalmente cuando hablamos de profecía aplicamos la primera definición, que es decir cosas inspiradamente, o sea, por Dios, con respecto al futuro. Sin embargo, el énfasis en la Biblia no tiene que ver tanto la profecía con cosas futuras, sino con cosas presentes. Está la profecía con cosas futuras, pero esa es lo menos que tiene la Biblia. Lo más que tiene la Biblia es analizar mi realidad hoy. Un profeta habla en el nombre de Dios para analizar la realidad que el pueblo de Dios está viviendo para que haya un cambio. La profecía generalmente está dirigida para que haya un cambio en el individuo o para que siga el individuo creciendo, para que, en el mayor de los casos, la Biblia es para que nos arrepintamos. Después está la profecía futura. Yo entiendo la profecía futura es el camino que Dios muestra para que el arrepentido pueda saber que está siendo guiado por Dios y para que sepa cuál es la agenda de Dios. Ese es el énfasis. Ahora, generalmente también nosotros
analizamos la profecía o abordamos la profecía como si fuera algo catastrófico. Y si bien la profecía describe situaciones catastróficas, pero no son situaciones catastróficas provocadas por Dios, sino que son situaciones catastróficas provocadas por el hombre, en el cual Dios interviene para salvar a todo aquel que quiera salvarse. O sea, para proteger a todo aquel que quiera ser protegido. Pero no es para protegerlo de los juicios de Dios mal entendidos, sino es para protegerlo de las malas decisiones que toma el hombre que está autodestruyendo esta tierra. Entonces, eso de que nosotros estamos predicando el fin del mundo, está mal dicho. Nosotros, si somos bíblicos, estamos predicando el fin de este sistema, de un sistema que se está autodestruyendo. Pero estamos predicando el comienzo de un mundo nuevo, o la continuación de este mundo, pero sobre parámetros diferentes que van a ser parámetros de crecimiento, parámetros de justicia, parámetros de felicidad. Y por eso la parte catastrófica muchas veces tiene que ver para, no sé, inconscientemente quizás lo hacemos para asustar a la gente y que venga a escuchar lo que estamos diciendo. Pero con ese énfasis, al final terminamos haciendo de la profecía algo catastrófico, cuando la profecía es algo que nos debiera traer esperanza y nos tendría que proyectar hacia el mundo mejor que viene. Así es. De hecho, estábamos comentando antes un poco, yo me he criado en una iglesia en la que cuando yo oía hablar de profecía o cuando oía hablar sobre ciertos libros de la Biblia era como, otra vez no, porque justamente lo que encontramos en algunos libros de la Biblia, que son libros proféticos, era esta idea de catastrofismo y de cosas feas, ¿no? Cosas que no nos gusta escuchar porque nos ponemos a nosotros en esa situación y decimos, pero ¿cómo es posible que Dios permita o Dios haga esto con su pueblo, ¿no? Porque justamente la RAE define catástrofe como un suceso que produce destrucción y daño. ¿Cómo puede Dios producir destrucción y daño? Si Dios es amor, ¿cómo puede hacer daño Dios por sí mismo? Y creo que muchas veces hemos malentendido un poco esto. Y me gustaría que, Pastor, preguntarle un poco, ¿cómo explicamos los sucesos catastróficos que parece que la Biblia presenta? Porque si lo leemos de una forma superficial, en la Biblia sí que aparecen sucesos catastróficos, ¿no? En la historia del pueblo de Israel tuvo catástrofes sanitarias, militares, hubo sequías, hubo cosas malas que le pasó al pueblo y podríamos decir, pues eso ha sido catastrófico. Hoy en día tenemos una catástrofe mundial sanitaria, va a venir una catástrofe económica, ya está empezando de hecho. ¿Cómo lo entendemos eso con la Biblia? Bueno, lo que pasa es que el centro tenemos que ver quién es Dios. La Biblia nos muestra quién es Dios. Y nos muestra un Dios todopoderoso, no nos muestra un Dios débil. Nos muestra un Dios que está por sobre las circunstancias, no un Dios que está encadenado a las circunstancias. Entonces, ese es el Dios que nos trae esperanza. Sin duda que la Biblia yo creo que describe catástrofes, pero no son catástrofes producidas por Dios, sino que son catástrofes producidas por nuestras malas decisiones. Es como cuando Adán y Eva, Dios les dijo, el día que coman del árbol, ustedes morirán. Le estaba describiendo una catástrofe, pero no le estaba diciendo que Él los iba a matar, sino que les estaba diciendo, el día que ustedes se separen de mí va a venir la catástrofe de que van a morir. Cuando ellos se separaron, ahí estaba Dios de vuelta. Y estaba Dios para salvarlos de la catástrofe que ellos mismos se habían provocado. Dios es un Dios que está salvando. Entonces, Dios levanta un pueblo no para salvarlo, sino que levanta un pueblo para salvar al mundo. Por supuesto, a su pueblo también. Pero no es que lo levanta para, quiero aceptar a Dios para salvarme. No, yo quiero aceptar a Dios para salvar al mundo. O sea, hay una cuestión solidaria en el aceptar el mensaje del reino. No es una cuestión egoísta de decir, yo lo acepto para salvarme yo, sino que lo acepto para salvarme con todos, no para salvarme solo. Y eso trae esperanza, eso trae alegría. Entonces, por ejemplo, supongamos que ustedes son parte del pueblo de Israel, ¿no? Que están esclavos en Egipto y van a salir, les dicen que tienen que ir a Canaán caminando, 1 millón de personas o 600.000, no sé, eso no vamos a discutir ahora, pero tienen que ir con un grupo de gente caminando hasta Canaán. ¿Cómo ustedes ven el panorama de eso? Tener que cruzar un desierto caminando. Pues duro. Es catastrófico. Sin embargo, cuando está Dios, ayer estábamos en el culto familiar anteayer con mis hijos y estábamos diciendo en qué época de la Biblia les gustaría vivir. Y a mí justamente, si me dan a elegir, me gustaría vivir en ese peregrinaje a Canaán. Porque con Dios
algo catastrófico se transforma en algo apasionante. O sea, sí, había un sol que derretía, digamos, a los huesos, si podríamos decir, pero había una nube que provocaba sombra. Había un frío que te congelaba la noche, pero había una nube que daba calor. No había comida que alimentarse, Dios mandaba maná del cielo. Las realidades existían, eran catastróficas las realidades, pero cuando Dios se mete en medio de las realidades puede transformar una realidad catastrófica en una aventura inimaginable, en una aventura hermosa. Y yo creo que fue una aventura hermosa. Si hubieran querido entrar a Canaán, hubiera sido una aventura hermosa de un año caminando en el desierto sin ser quemados por el sol, sin ser congelados por el frío, sin ser picados por la serpiente, sin pasar sed, sin pasar hambre, porque estaban con Dios. Y lo mismo pasa con lo que viene. Sí, va a haber catástrofes, pero Dios está diciendo, acá estoy, vengan a mí. Yo quiero protegerlos. O sea, yo quiero protegerlos, no en el sentido de protegernos de para que no suframos, sino protegerlos para que lleguen a Canaán y para que sea una experiencia feliz, no para que sea una experiencia traumática como no lo fue el peregrinaje del desierto en Israel. Ahora, nos has reestructurado el sistema por completo, ¿no? Yo creo que es bastante bonito poder ver las cosas con otra perspectiva, que en muchas ocasiones puede ser que tengamos como una venda en los ojos, ¿no? Y no sé si te parece, pero hay un ejemplo que me gusta mucho, que es cuando tú pones unas gafas, ¿no? Te puedes poner unas gafas religiosas, te puedes poner unas gafas de cualquier otro tipo y verías diferentes cosas, ¿no? Porque te enfocas en diferentes cuestiones. De verdad, afecta mucho a las personas tener una mala comprensión de lo que son las profecías y las posibles catástrofes. Por ejemplo, todo eso que se nos ha transmitido por herencia del chip y que va a venir el cuerno y que de repente vamos a estar así. Entonces, todas estas cosas que asustan de cierta manera y que nos han hecho como desearlo, ¿afecta la vida religiosa del día a día de las personas? ¿O es algo que en realidad, si lo piensas de una manera está bien, si lo piensas de otra también está bien? Para mí sí afecta muchísimo la vida religiosa de las personas, porque cuando yo leo la Biblia, no centrada en Dios, en quién es Dios, sino centrada en estos detalles de la Biblia, que sí están en la Biblia, pero no, cuando yo estoy, en vez de centrarme en el Dios que me lleva por el desierto, me centro en el desierto. En vez de centrarme en el Dios que me da agua cuando tengo sed, me centro en la sed. O sea, eso es terrible. Porque eso sin duda que tiene una repercusión en mi vida cotidiana. Entonces, cuando no pasa por el coronavirus, o sea, pasa cuando no tengo plata para pagar la renta, yo entonces me centro en que no tengo plata para pagar la renta y me olvido de que hay un Dios que está conmigo y que de algún lado me va a dar para pagar la renta. Sí, viene una crisis económica que quizás sea peor que el coronavirus, pero Dios sigue siendo el mismo. Y Dios, es más, ante una crisis, Él se hace más grande, porque en el desierto se vio mucho más grande que en Canaán. Porque en el desierto tuvo que actuar mucho más para proteger al pueblo que lo que tenía que hacer en Canaán, porque las situaciones climáticas de Canaán no exigían que Dios intervenga tanto. A una catástrofe mayor, Dios interviene más. Y la revelación de Dios es lo que trae. Es lo que dice la Biblia, es por medio de la revelación de Dios que yo me lleno, es por medio de la revelación de Dios que yo tengo alegría, es por medio de su revelación que yo tengo arrepentimiento. Dios es todo. Y por eso la lectura de la profecía tiene que estar centrada en Dios, no en los acontecimientos que la profecía describe, sino en el Dios que describe esos acontecimientos. Qué bueno, así es. Tristemente, muchas veces tiene que venir una catástrofe y ver lo pequeños que somos para darnos cuenta de lo grande que es Dios, ¿no? Muchas veces, tristemente, necesitamos un zarandeo, necesitamos algo que nos despierte, ¿no? Y estamos hablando mucho de profecía, de catástrofe, y la verdad es que las profecías, hay un par de libros proféticos en la Biblia que a veces los presentamos como si fueran muy complicados de entender, fueran algo casi que para teólogos y para profesores, para eruditos, en vez de para cualquiera. Y la pregunta que te lanzo y que creo que muchos tenemos en mente es, ¿nos hace realmente mejores cristianos y nos ayuda en algo a entender las profecías y estudiar las partes proféticas de la Biblia? Para mí sí, pero estudiándolas bien. O sea, vuelvo a repetir el concepto, estudiándolas centradas en Dios. Es más, yo creo que mi vida está marcada por varios hitos. El primer hito quizás fuerte fue cuando tenía 14 años, que tuve un accidente en un tren que una amiga mía murió. Eso fue un hito en mi vida. Después otro hito fue cuando terminé teología. Y otro hito fue cuando redescubrí el Apocalipsis.
y lo redescubrí centrándome en Dios, y eso trajo reavivamiento. Yo sabía ya la profecía, pero la sabía tradicionalmente como generalmente se estudia, centrándome en las catástrofes que vienen, centrándome en la noticia que sale en el periódico para decir ya la profecía se está por cumplir, pero nunca había estudiado la profecía por mí mismo, sino que simplemente repetía lo que me habían enseñado. Y al empezar a estudiar la Biblia por mí mismo y encontrar a Dios en medio de la profecía, eso trajo un reavivamiento terrible en mi vida. Y por eso, para mí, sí. O sea, es necesario estudiar la profecía con un correcto enfoque, centrándome en Dios. Y si me centro en Dios, es bueno. Pero si no me centro en Dios, mejor no la estudiemos. Claro. Mejor estudiemos otra cosa, porque la profecía nos va a llenar de miedo, nos puede llenar también de prejuicios, nos puede llenar puede poner muros en mi relación con gente de otras denominaciones también. Y entonces por eso me parece que es importante estudiar bien cualquier parte de la Biblia. Si la Biblia no la estudio centrado en Dios, también es una maldición. O sea, claro. Se aplica a toda la Biblia. Escudriñad las Escrituras, decía Jesús, porque ustedes piensan que en ellas está la salvación, pero ellas son las que dan testimonio de mí. Los fariseos estudiaban la Biblia, pero no descubrían a Cristo en la Biblia. El no descubrir a Cristo en la Biblia los hizo fanáticos, los hizo cerrados, los hizo... Es más, tenemos ciertas citas que dicen que se les había achicado el intelecto. Una persona que lee la Biblia sin descubrir a Dios, se le achica el intelecto. Y por es casi irónico, ¿no? Ver cómo nos acercamos a la Biblia y la estudiamos y nos alejamos de Dios, justamente porque en vez de leer la Biblia y llegar a descubrir más de Dios y cosas que me sirven para mí, leemos muchas veces lo que el pastor tal ha dicho o lo que el profesor tal escribe o lo que... Y eso creo que es muy triste y por eso justamente esto, ¿no? Volvamos a la Biblia, volvamos a estudiar las profecías desde una perspectiva bíblica. Y perdóname, claro. Quizás no tiene que ver mucho con profecía, pero sí todos los seres humanos tenemos una tendencia hacia la idolatría. ¿Y qué es la idolatría? Es crear un Dios por mí mismo. Eso es idolatría. Entonces, nosotros vamos a la Biblia no para descubrir al Dios de la Biblia, sino para confirmar al Dios que ya formamos en nuestra mente. Y eso es una idolatría. Y entonces a todo el mensaje de la Biblia le metemos la forma de nuestro Dios, que formamos nuestra mente por medio de la familia, el Dios que nos transmitió la familia, el Dios que nos transmitió la sociedad, el Dios que me transmitió la iglesia. Y cuando eso sucede, nuestros conceptos de Dios se transforman en pequeños ídolos que no producen ninguna transformación, ningún cambio, no traen esperanza. Pero cuando entramos a la Biblia para descubrir al verdadero Dios a través de Jesucristo, comienza a derribar nuestras ideas de Dios y a quebrar nuestras ideas de Dios. Y esa es la mayor bendición que puede pasar un ser humano. Que Jesús le llamaba a eso entrar por la puerta estrecha. Que no todo el mundo está dispuesto a entrar por la puerta estrecha. Sin duda, sin duda. Y es muy importante entender la cuestión de las profecías, ¿no? Y de verdad que me gusta mucho porque realmente las profecías tendremos que estudiarlas, ¿no? Y en ocasiones se nos hacen algo complicadas y puede ser que un cristiano de a pie diga, oye, es que yo leo Apocalipsis, yo leo, por ejemplo, Daniel, yo leo estos libros proféticos y me parecen chino, ¿no? Y también, bueno, desde Antídoto, generalmente siempre que tocamos temas de psicología, tocamos temas con economía, cualquier cosa, siempre recomendamos que vayan con profesionales que hayan estudiado durante mucho tiempo, ¿no? Que estudien, que lean libros y demás, pero sobre todo que vayan con personas profesionales. Así que también es la invitación, ¿no? A que todas las personas que probablemente, oye, no entiendo de profecía, pues busca probablemente una persona que haya estudiado durante mucho tiempo, lee un libro que una persona que se ha dedicado toda la vida y puede ser que eso nos ayude un poco a redirigir nuestro pensamiento hacia ese lugar donde podamos entenderla de buena manera, ¿no? Y justamente me gustaría preguntarte, Pastor Joel, ¿las profecías son predestinación? O sea, ¿las profecías es algo que se va a cumplir sí o sí, o pueden llegar a no cumplirse? O sea, las personas pueden verse obligadas por Dios a que eso va a pasar, aunque no lo quieran, fuera de su voluntad. ¿Cómo debemos entender las profecías en nuestra vida? Muy bien, una muy buena pregunta. Ahora, hay profecías que tienen que ver solamente con Dios, y lo que tiene que ver con Dios sí o sí se va a cumplir. O sea, eso, por ejemplo, Dios dijo que iba a venir a salvar al ser humano y Él vino. O sea, hay otras profecías que son condicionales, porque como Dios es un Dios social, un Dios gregario, un Dios comunitario, a Dios no le gusta hacer nada solo. Y en la Biblia lo que vemos es que siempre le gusta compartir sus planes con su pueblo. Y justamente por eso dio a los profetas, porque dice que a Dios no le gusta tener secretos con su pueblo. Le gusta decirle a su pueblo
las profecías para que su pueblo colabore con él. Entonces, en el Antiguo Testamento eso lo aceptamos muy bien, pero a veces en el Nuevo Testamento no tanto, pero en el Antiguo Testamento nosotros decimos, Dios le profetizó cosas a Israel. Israel no quiso seguir esas profecías, por lo tanto fueron profecías condicionales. Pero si eso se aplicó en Israel, se aplica también en el pueblo de Dios actual. O sea, se aplica también en el cristianismo. Y yo creo que sí, hay aspectos de la profecía que son condicionales y aspectos que no son condicionales. En mi caso, esto no lo trato de imponer, cada uno tendrá que analizarlo, pero yo creo que el evento de la segunda venida de Cristo no es condicional. Cristo viene. Eso es, o sea, es un hecho porque eso depende de Cristo y depende de Dios. Lo que es condicional, para mí, y yo sé que esto hay mucha gente que lo discute y todo eso, pero bueno, tenemos todos la libertad de tener nuestras posiciones. Para mí, el tiempo de la venida de Cristo es condicional a la respuesta de su pueblo. Entonces, sí, el evento no es condicional, pero el tiempo es condicional. Que Dios sabe lo que va a pasar no quiere decir que lo que Dios sabe es una profecía, sino que lo que Dios sabe, lo sabe. Y lo que Dios, y esto es un misterio que yo no lo puedo explicar, ni nadie lo va a poder explicar, que Dios sabe lo que va a pasar, pero lo que va a pasar no es el resultado de lo que Dios sabe, sino que lo que va a pasar es el resultado de lo que nosotros decidimos que Dios sabe, y que Dios sabe. Es medio un trabalengua, un trabamente eso, ¿no? Pero buenísimo, buenísimo. No nos da más que eso solamente para decir, bueno, nosotros somos arquitectos de nuestro propio destino, porque si no, si estuviéramos predestinados, no tendríamos la libertad que Dios le da a cada una de sus criaturas y que justamente nos llevó al pecado, esa libertad que Dios nos dio. Entonces, el hecho que Dios profetice no nos puede predestinar porque violaría el carácter de Dios, y Dios no puede hacer nada en contra de su carácter. Pero entonces Dios espera colaboración en las profecías que tienen que ver con su pueblo, espera colaboración de su pueblo. Y bueno, yo por lo menos después de leer la profecía así, quiero ser parte de eso. No sé si... Sin duda. Y trato de contagiar a otros y otros que me contagien a mí, pero sí creo que la iglesia es algo muy importante, es uno de los mejores inventos que Dios hizo. La iglesia centrada en Dios, la iglesia centrada en la palabra, la iglesia centrada en Cristo, es el mejor invento que Dios hizo para la tierra. Sí, bueno. y así como lo estás contando, realmente te dan ganas de poder compartirlo, ¿no? Uh-huh. Por ejemplo, mi trabajo fin de máster fue sobre la reconciliación, y es verdad que encontramos ese patrón durante toda la Biblia, que lo que Dios hace después quiere que lo repita el ser humano, ¿no? Uh-huh. Dios salva y quiere que lo repita, y es muy bonito poder participar y tener este trabajo en equipo, porque justo en el trabajo en equipo puedes conocer a Dios, ¿no? Entonces, yo creo que ese enfoque me gusta mucho. Sí, es buenísimo el enfoque, y bueno, te he interrumpido eso del perdón. Uh-huh. Quería decir que justamente que tal y como planteas la profecía, me encanta, y a mí me ha resonado ahora mismo un versículo que es brillante, que es Jesús hablando a sus discípulos y dice, ya nos llamaré siervos, es Juan 15:15, ya nos llamaré siervos, sino os llamaré amigos. Él nos da la profecía justamente para acercarnos a Dios, para que nosotros podamos relacionarnos de una forma mucho más profunda con Dios. La profecía es un regalo de un amigo. Es decir, es increíble, y así es como deberíamos entenderla. La profecía no es algo como unos hechos expuestos que van a pasar, pase lo que pase, y que no va con la cosa conmigo, porque además yo, si soy salvo, ni siquiera me afecta. Creo que ese enfoque es muy, muy, muy equivocado. Ahora, lo que vos decís, perdón, Narcis, lo que vos decís que es un regalo de un amigo para amigos. O sea, a mí me fascina ese concepto, que no lo había pensado ahora desarrollar, pero, o sea, ¿qué trató de hacer Jesús con los discípulos los 3 años que estuvo caminando con los discípulos? Y que los discípulos... Sí. Él lo que trató es que lleguen a ser amigos. Hasta que no fueron amigos, o sea, no pudo hacer nada. O sea, sí pudieron hacer algo y eso, pero no pudo derramarse el poder del Espíritu y todo eso. Pero entonces, si Jesús quería que esas personas sean amigos, era para que ellos consideran amigos a todos los que le iban a predicar. Pero resulta que nosotros usamos la profecía para considerar enemigos a los que le predicamos. Es terrible, a mí me parece terrible eso, o sea, esa manera de predicar profecía. O sea, no, la profecía tendría que ser un medio de salvación para todos. Invitar a todos a un peregrinaje, no decirle que si vos no venís a mi plataforma religiosa te vas a perder, sino decir, no, acá está Jesús que está describiendo catástrofes que vienen, pero Él está
dando protección de esas catástrofes y está invitándonos a que este sistema injusto que está provocando el hombre se acabe. ¿Y quién no quiere? Después de todo esto está pasando, ¿quién no quiere? Y sí, la conspiración para mí, ¿saben qué? Creo que pueden ser verdad todas las conspiraciones, pero no me interesa, por eso yo quiero irme de este mundo. O sea, no me interesa saber las conspiraciones, me interesa saber qué es lo que tira abajo las conspiraciones. Y lo que tira abajo las conspiraciones es Cristo, es este mensaje que va a tirar abajo. No es estar cuidándome si me van a meter el chip o no me van a meter el chip, sino es estar haciendo lo que Cristo quiere. ¿Y qué Cristo quiere? Que nos arrepintamos para que Él tome el liderazgo de este movimiento que Él quiere formar para venir. Entonces, claro, para mí, ahí es Cristo el centro, es Cristo todo, ¿no? Es brillante. Y justamente, ya que estamos hablando tanto de profecía y hemos mencionado dos libros como Daniel y Apocalipsis, querríamos plantear qué principios debemos seguir para interpretar una profecía. ¿Hay algún, y no me quiero meter a profundidad, sino simplemente qué cosas tenemos que tener en cuenta para identificar si una profecía está siendo interpretada de una forma correcta o incorrecta? Bueno, sería un poco soberbio de mi parte decir esta es la manera correcta de interpretar una profecía. Yo les puedo compartir lo que yo he descubierto y cada uno tendrá que ver si sirve o no sirve. Pero para mí, uno de los grandes problemas que hemos tenido con la profecía, históricamente, es que a la profecía solamente le dimos un valor histórico, pero no le dimos un valor escatológico. Entonces, hay muchas pruebas en la Biblia de que la profecía, y especialmente la que tiene una dimensión escatológica, tiene un cumplimiento histórico, pero después tiene un cumplimiento escatológico también. Entonces, nosotros, al estudiar la profecía, nos hemos quedado solamente con el cumplimiento histórico y lo hemos dado como si fuera ese el cumplimiento escatológico. Y entonces nos quedamos ya con ese enfoque de la profecía. Es como que a nadie le da ganas de estudiar la profecía, porque esto continuamente ir al pasado, estudiar historia simplemente. Cuando yo creo que un joven, y yo ya no soy tan joven, y no soy joven tampoco, pero un joven lo que quiere es saber lo que viene, o sea, saber cuál es su papel en todo esto, y no saber qué fue lo que pasó en la Edad Media. Que es muy bueno eso. No estoy diciendo que eso no está bien, sino lo que estoy diciendo es que para mí el valor más grande de la profecía es el valor escatológico, y lo hemos dejado totalmente de lado, ese valor escatológico. ¿Por qué? Porque si alguien le da un valor escatológico a la profecía, surgen los teólogos que defienden bandos y dicen, eso es futurismo, y es mala palabra ser futurista. Entonces, están todos en bandos muchas veces nos metemos en bandos, que eso es muy antibíblico, meterse en bandos, que si eres futurista, eres hereje, si eres preterista, eres hereje, si eres historicista, eres el verdadero, o si eres historicista, eres cerrado. No, yo creo que hay principios correctos en todas las escuelas, pero hay que ir a la Biblia para descubrir esos principios. No basado en una escuela, o sea, yo decía, ¿qué piensa una escuela? Y ahora estoy hablando a teólogos que saben de lo que estoy hablando. Quizás alguien que no es teólogo no sabe de qué estoy hablando con esto de las escuelas, pero hay diferentes escuelas de interpretación. Y nosotros muchas veces vamos al Apocalipsis ya con una escuela metida en la cabeza, entonces simplemente vamos a confirmar lo que tenemos en la cabeza. Entonces eso no es interpretación correcta bíblica, o sea, no es interpretación bíblica correcta, es interpretación de mis ideas para confirmarlas con la Biblia. Y nosotros tenemos que ir a la Biblia con la mente en blanco para descubrir los principios y con la Biblia misma descubrir la profecía. Otro de los grandes problemas es que nosotros utilizamos otros libros para interpretar la Biblia, que pueden ser buenísimos, que pueden ser inspirados también. Pero nosotros tenemos que interpretar la Biblia con la Biblia misma. Y tenemos que interpretar la profecía con la Biblia misma. Y después con los demás libros confirmar, tener más luz o lo que sea, pero no ir primero a los otros libros que no son la Biblia para interpretar lo que la Biblia dice. Y entonces al final terminamos dándole más valor a lo que dicen los otros libros que a lo que la Biblia dice, a lo que dicen las escuelas de interpretación profética como la historicista, futurista, preterista o idealista, como la que quieran llamar, en vez de ir a la Biblia y decir qué dice la Biblia y descubrir los principios con la Biblia misma. Lo hemos complicado mucho y es más sencillo, me parece. Claro. A mí, por tal y como lo estás diciendo, creo que lo sintetizaría simplemente en humildad. Creo que deberíamos ir a la Biblia con mucha más humildad, sin tener ya nuestras ideas preconcebidas, pero no ya solo las ideas, sino pensar que
lo que yo voy a leer de la Biblia, lo que yo voy a entender es lo correcto y es lo que todo el mundo debería entender, cómo los demás no ven lo que yo veo, porque a veces somos un poquito soberbios en eso, ¿no? Y justamente creo que el error que cometemos a veces los cristianos, y el error que yo cometí muchas veces, que sigo cometiendo, es ir a la Biblia y yo cuando entiendo algo de la Biblia digo, mira, esto justamente le viene muy bien a Josías porque mi hermano Josías tiene un gran problema con este tema, porque él no entiende que ¿quién soy yo para meterme en la vida de Josías y decir qué debería entender Josías de la Biblia o de la profecía? La profecía, si yo entiendo algo, es para mí, es para compartirlo con los demás, es para la iglesia, puede ser de bendición para los demás. Pero si lo que yo leo de la Biblia no me sirve a mí primero, casi no tiene sentido llevarlo más allá. Es como, no, es que yo estoy bien en este aspecto, así que voy a enseñárselo a Josías que está totalmente equivocado en este aspecto. Eso a mí me suena soberbia. Ahora, el gran problema de un Narcis con eso es el papel de la razón en todo esto. Y el gran problema es que nosotros pensamos que nuestra razón es perfecta. Y entonces cuando llegamos a una conclusión, pensamos que esa conclusión es como si fuera una fotografía de la realidad. Y no es así. O sea, nuestra razón está afectada por el pecado, está afectada por nuestra cultura. Entonces, supónganse, yo creo que hay una dimensión escatológica en la profecía. Pero eso es lo que yo creo. Pero si alguien me dice a mí, no, no hay una dimensión escatológica, hay solamente una dimensión histórica de la profecía. Bueno, sentémonos y charlemos. Porque puede ser que yo esté equivocado. Puede ser, a ver, quizás me equivoqué. Vamos a analizarlo de vuelta. Y si lo analizamos y me doy cuenta que estoy equivocado, listo, me equivoqué. Pero si lo analizo y me va a ayudar a confirmarlo. Si estaba en lo correcto, lo vamos a confirmar. Y quizás vea un aspecto que antes no había visto. Y quizás vea un aspecto del otro también que me di cuenta que el otro también... No, pero nosotros cuando llegamos a una conclusión de algo, enseguida nos hacemos de un bando y declaramos como que todos los demás se equivocaron y actuamos como si nuestra razón fuera Dios. Y yo creo que al final, como dices, Joel, esta apertura de poder dialogar y aprender más siempre es muy positiva a la hora de descubrir la revelación bíblica, ¿no? Porque justamente si entendemos el concepto de relación progresiva, comprendemos que no lo sabemos todo y que probablemente hay muchas cosas que están por descubrirse, ¿no? Y que probablemente Romanos 12:2 es como un estandarte de este proyecto, ¿no? Hay que renovar con el entendimiento de nuestra mente, hay que ir a la Biblia constantemente y puede ser que la nueva generación, la generación Z, la ultramoderna, lo que sea, descubran cosas que las generaciones anteriores todavía estaban como cegados con eso, ¿no? Entonces, estar abierto siempre al diálogo es muy importante, ¿no? Con personas que nos pueden contradecir, pero siempre con ese respeto y amor de entender que probablemente la otra persona esté correcta, ¿no? Y lo malo es cuando nosotros dialogamos, en muchas ocasiones vamos a decirle, yo soy aquí el correcto, yo te voy a enseñar, ¿no? Y todo lo que tú me digas te lo voy a rebatir con la intención de enseñarte algo y no realmente de abrirme. Bueno, y una de las cosas, Josías, es que a nosotros como seres humanos nos gusta, naturalmente formamos jerarquías, ¿no? Y entonces nos gusta ser autoridad y no queremos compartir esa autoridad con todo el mundo. Nos gusta ponernos en el centro. Entonces, si yo tengo un doctorado en Apocalipsis, yo ya tengo la autoridad para no equivocarme porque hice un doctorado, hice un PhD, una tesis doctoral en el versículo de Apocalipsis 19:10 y yo sé como nadie más y nadie me puede discutir porque tengo ese doctorado. Ojo, con esto no estoy diciendo que está mal hacer doctorado, no, tendríamos que todos hacer doctorados, pero tendríamos que, con el espíritu de Cristo, esto que están haciendo ustedes es espectacular porque genera diálogo, esto es iglesia, diálogo, es decir, y quizás no estamos de acuerdo, no estoy de acuerdo con eso, ok, ¿por qué no estás de acuerdo? A ver, vamos a dialogar. Y quizás ninguno está correcto, o sea, pero en ese diálogo crecemos todos un poquito más en la verdad. En ese peregrinaje, porque nunca vamos a tener la verdad completa. El único que tiene la verdad completa es Dios. Nosotros somos intérpretes de la verdad y en un diálogo comunitario vamos creciendo en esa verdad cada vez más plena. Sin duda, y es un diálogo transformador, ¿no? Y me gustaría hacer un bonus question, sé que no lo hemos planteado, pero me gustaría preguntarte, hay como también con cuestión de profecías como dos grupos, ¿no? Una persona que están como adelantándose al futuro y otras personas bueno, que Jesús lo dice, ¿no? Esto yo los cuento para que ustedes sepan por lo que están pasando. ¿Para qué sirve la profecía? ¿Cuál es el objetivo de la profecía? ¿Estar todo el tiempo pensando 5 años o 10 años en adelante y tratando de descifrar qué es lo que viene mañana, ¿no? Y tal vez somos como los Simpson, ¿no? Adivinando lo que va a pasar dentro de 5 años. ¿O realmente la profecía se da con otro objetivo? ¿Cuál es el objetivo de la profecía?
Bueno, yo tengo una teoría que también es una teoría y por eso cada uno tendrá que evaluarlo. Y creo que esta teoría tiene fundamento bíblico, pero yo creo que la profecía Dios la da para que la cumplamos. Y eso lo dice Apocalipsis capítulo 1, versículos 1 al 3. Ahí dice que la profecía Dios la da para que la leamos, para que la oigamos, para que la oigamos, la leamos y la cumplamos. Dios nos da, la profecía es la agenda que Dios da a su pueblo para que nosotros sepamos qué es lo que tenemos que hacer. Es como la agenda que nos dice, hoy ustedes tienen que hacer esto. Bueno, cuando ustedes hagan esto, dice Dios, yo les voy a revelar lo otro. Y por eso yo sé que para mí, Dios, yo puedo saber muy bien cuál es el paso que tengo que dar hoy. Quizás no tengo tan seguro, en el Apocalipsis no puedo tener tan seguro cuál es el paso de mañana, pero si hoy doy el paso de hoy, mañana Dios me va a dar con seguridad la revelación de cuál es el paso de mañana. Yo puedo decir, yo sí tengo, y esto lo voy a decir ahora categóricamente, yo estoy convencidísimo, y eso no tengo dudas, que la profecía nos llama a arrepentirnos. Una vez que nos arrepintamos, Dios nos va a mostrar qué es lo otro. Como yo tengo seguro, porque eso es lo que me reveló Dios hoy, que hay que arrepentirse, yo tengo que buscar ese arrepentimiento. Pero no puedo ser dogmático en mi interpretación de lo que va a pasar después que nos arrepintamos. Tengo una idea con respecto al Apocalipsis. He estudiado el Apocalipsis, tengo nociones bastante seguras, pero no puedo decir, va a ser así, porque Dios nos puede sorprender. Y tenemos que, y justamente, es para que la soberbia nunca se sobreponga a la interpretación profética, que siempre dependamos de Dios para el próximo paso y no que pongamos nuestra seguridad en la profecía en vez de poner nuestra seguridad en el Dios de la profecía. Brillante. Mira, Joel, nos gustaría ver un caso, entre comillas, práctico, porque es en parte por lo que te contactamos y hicimos esto, porque hemos recibido algún mensaje con cuestiones al respecto, porque, mira, mucha gente relaciona el tema del coronavirus que estamos viviendo con las plagas mencionadas en Mateo 24:7, en las 7 plagas del Apocalipsis, o Daniel 12:1, ¿no? ¿Qué nos transmiten estas profecías? ¿Deben transmitirnos miedo o debemos estar buscando el cumplimiento de estas profecías? Aunque ya hemos hablado un poco del cumplimiento histórico y escatológico, ¿estamos nosotros viviendo una de estas plagas con el coronavirus? ¿Es el coronavirus el principio del fin? Yo no sé si decir, o sea, yo no puedo negar que esto está relacionado con Mateo 24, por lo menos mi manera de ver las cosas. Ahora decir, es la peste del versículo tanto, o sea, ya no, pero sin duda, yo, esto es mi experiencia, yo veo que Dios está haciendo algo con esto. Y personalmente siento un llamado de Dios a esto. Yo tengo la sensación de que esto también es el comienzo de algo, o sea, no el comienzo, porque esto ya comenzó hace rato. Si más o menos tenemos una interpretación de la Biblia tradicional, todos creemos que el fin comenzó desde 1844, o sea que no es que ahora comenzó el fin, ya el fin nos hemos dormido, sin duda que nos hemos dormido, pero no va a ser que nos vamos a despertar analizando los acontecimientos, sino que nos vamos a despertar, estos acontecimientos nos pueden despertar, pero si nos vamos a centrar en el coronavirus y no vamos a ir a arrepentirnos, no vamos a ir a buscar a Dios, no tiene ningún sentido. El coronavirus va a ser otra cosa más que quizás nos esté preparando no para la vida eterna, nos esté preparando para la perdición. O sea, porque yo creo que ningún cristiano puede decir que no estamos en el tiempo del fin. O sea, todos sabemos que estamos en el tiempo del fin. Pero no nos podemos centrar en los acontecimientos, tenemos que centrarnos en el Dios que nos guía a través de los acontecimientos. ¿Y qué nos dice Dios? O sea, eso es lo más importante. ¿Qué es lo que nos dice Dios? Y si es el coronavirus la señal final, yo lo que sé es que hoy me tengo que arrepentir. Y si me arrepiento, Dios me va a mostrar claramente si el coronavirus es la señal final o no. Pero todavía, si no me arrepentí, no puedo estar hablando de leyes, no sé, dominicales o marciales o lo que sea, cuando todavía tengo que arrepentirme. O sea, tengo que buscar como pueblo a Dios. O sea, esa es mi manera de ver. O sea, no quiere decir, pero yo creo sí que esto es algo, por lo menos, que ha sido muy bueno para mi vida. Que Dios no lo provocó. Que es parte de lo que está describiendo la Biblia, sin duda que lo es. Ahora, ¿qué es la última señal, la primera, la segunda, la tercera? No me interesa. O sea, realmente no me interesa. O sea, lo que me interesa es saber
qué es lo que Dios me está queriendo decir a mí con mi vida personal. O sea, qué es lo que Dios pretende de mí. Yo, esto les doy un testimonio nomás, no sé si vale la pena, pero... Sí, adelante, adelante. En las iglesias yo he descubierto algo. O sea, cuando uno levanta a Cristo, Cristo se empieza a encargar de todo lo demás. Y cuando uno levanta a Cristo no hay estrategias. Hay simplemente que estar viendo lo que Dios quiere. Entonces, en la iglesia Forest City, mal o bien, estamos tratando de levantar a Cristo. Y entonces llega el coronavirus y decidimos, no es que esa era la estrategia que leímos en el librito o algo por el estilo, pero decidimos hacer una cadena de oración donde de lunes a viernes toda la iglesia está orando. Nos dividimos la iglesia en células y cada célula tiene un horario para orar. O sea que en este momento hay gente que está orando por nosotros, gente de la iglesia que está orando por nosotros. A esto se unieron gente de todo el mundo que nos sigue, que también están en sus países orando. Hicieron una cadena de oración. Lo que estamos viendo es algo impresionante. Entonces, o sea, simplemente les podría dar ahora 1 hora de testimonio de lo que está sucediendo, pero les voy a dar uno nomás. Cuando empezamos la cadena había una persona adulta ya de 70 años con coronavirus y la esposa asmática con coronavirus. Ya estaba, no habíamos empezado todavía la cadena de oración. Empezamos la cadena de oración y les digo, la iglesia tomó esto, pero lo tomó con una seriedad que a mí me impresiona. Nunca me había pasado que una iglesia tome un proyecto que le proponemos los pastores con tanta seriedad. Bueno, hace 2 sábados o 3 sábados, ya no me acuerdo, estaba la señora esta, asmática, con problemas para respirar, con fiebre, o sea, tirada en la cama, pero mal. Comenzamos a orar. Y tuvo un sueño donde Jesús le decía, levántate porque está sana. Y ya diagnosticada, ya la habían diagnosticado, la habían puesto en cuarentena y todo eso. Levántate que está sana. Ella estaba con fiebre, todo. Se levantó, se fue a bañar, se fue a comer y se sanó. Y el esposo se sanó también. Una persona asmática, que, o sea, eso sabemos, ustedes saben mejor que nosotros allá en España, lo que pasa con una persona asmática que viejita, no viejita, pero ya adulta, 70 años, que se enferma con coronavirus. Y está ya, o sea, está comunicándose con nosotros y todo. O sea, eso es cuando se levanta Cristo comienzan a pasar cosas milagrosas. Y entonces, yo ayer tuve una junta con todos los pastores de célula que le llamamos, que son los ancianos, vendrían a ser. Y era todo testimonio, una alegría, pero impresionante. Y yo decía, pero esto es maravilloso, esto está cruzando el desierto en la presencia de Dios, porque no es ni la oración mía, ni la oración, es cuando nosotros hacemos lo que Dios pide, Dios se manifiesta. Y les cuento otra, un pariente de una hermana de iglesia, una hermana de iglesia en Nueva York, en terapia intensiva, con pulmotor, con todo ya para morirse. La metimos en la cadena de oración y ya está sana. O sea, y esto les va a resultar risueño, pero otra persona que está trabajando con una viejita, resulta que la viejita no era que estaba enferma, sino que se le había enfermado el perro. Y como se estaban pidiendo oración y todo eso, me llama esta hermana de iglesia y me dice, mire, yo estoy trabajando de enfermera con esta viejita y se le enfermó el perro y ella quiere que ore por su perro. Y yo dije, Señor, yo te pido que le des, y le hice una oración pidiendo que Dios cumpla las promesas en ese perro para testimonio de esa viejita. Al otro día me mandaron la foto del perro que ya estaba sano. Y ojo, con esto no estoy diciendo que son las oraciones del pastor Barrio, no, es la oración de una iglesia, o sea, es Dios moviéndose en una iglesia que lo está buscando. Entonces, cuando hay una iglesia que lo está buscando, viene el coronavirus y se transforma en una aventura. Va a venir la crisis económica y si buscamos a Cristo, se va a transformar en una aventura también. O sea, todo con Dios es una aventura hermosa, porque Dios nos ha llamado a ser testigos de su poder. Y cuando somos testigos de su poder, eso es lo que nos llena el corazón. No hay nada más hermoso que ser testigo de las obras de Dios. Qué bueno. Amén. Y gracias por los 2 testimonios, Joel. Y mientras hablabas, a mí lo que me recuerda esto es un poco en la vida de Jesús. Jesús va a su localidad natal y curiosamente la Biblia nos dice que él no puede hacer ningún milagro ahí.
Y es como, ¿cómo? ¿Por qué? Y justamente lo que faltaba ahí era fe, porque es eso, el componente de fe y el ponerte en las manos de Dios y acudir a Dios de forma humilde y con sinceridad es lo que marca la diferencia. Incluso una maldición, podríamos decir, o una catástrofe, una situación crítica, cuando ponemos a Dios en el centro y cuando creemos realmente que Dios puede hacer algo, es cuando Dios actúa. Jesús dice muchísimas veces, tu fe te ha sanado, ¿no? No yo, sino tu fe, a través de mí, pero tu fe es la que te ha sanado. Y creo que incluso el coronavirus, la crisis económica, lo que sea, la catástrofe que sea, si hay fe, si nosotros tenemos fe en Dios y lo ponemos en el centro, se va a convertir en una bendición. Claro que sí, amén a eso. Y sigamos confiando en el Señor porque Él contesta. Y hay un montón de testimonios y estoy seguro que podríamos dar aquí muchísimos, pero no olvidemos eso, pongamos a Dios en el centro, seamos humildes y dejémonos de estas cosas que no sirven para nada, las teorías y todo esto, y busquemos a Dios, ¿no? Incluso en las profecías, en todo esto, busquemos a Dios y pongámoslo en el centro. Y sea lo que sea que buscamos de Dios, que eso nos lleve a creer más en Él, a conocerlo mejor y entenderlo de una forma mejor para creer más en Él, no justamente para ver qué hace el vecino y el del otro lado y todo esto. Y creo que si de todo el episodio se quedan con esta idea, creo que es clave, no porque sea una buena idea, sino porque creo que es lo que nos hace falta y lo que me hace falta a mí, el primero, y creo que a todo cristiano. Sin duda, porque además nos pega muy de cerca a Europa, ¿no? Y le pega muy de cerca a los jóvenes, ¿no? Que en muchas ocasiones hemos visto muy de lejos estos testimonios, estas historias de nuestros padres, nuestros abuelos. Por ejemplo, aquí los cristianos muy jóvenes ven muy de lejos los grandes milagros que Dios obró durante la guerra civil aquí en España, ¿no? Se ven tan de lejos que al final se terminan no creyendo. Y finalmente a mí estas palabras de Jesús resuenan en mi corazón, ¿no? Cuando dice, y yo os cuento todo esto para que cuando pase vosotros creáis, ¿no? Es como, es el objetivo, para que cuando pasen estas cosas, vosotros identifiquéis en la Biblia que hay esperanza y justamente ese objetivo nos dice, yo estaré con vosotros hasta el final de los días. Y a veces que perdemos justamente eso y desligamos la profecía de Jesús, desligamos la profecía de la esperanza, desligamos la profecía del amor, la tranquilidad, la paz, y perdemos todo, ¿no? Y justamente eso es un llamado, ¿no? Y gracias, Pastor Joel, porque es un llamado a nosotros a creer y a darnos cuenta que realmente también se profetiza en la Biblia que van a pasar milagros en los últimos tiempos, pero Jesús lo dice ¿por qué, no? Porque vamos a estar unidos como una sola familia y porque cuando la iglesia se une como comunidad fuerte, ya sean milagros que sean sobrenaturales o también milagros que sean reales en el sentido de que lo lleve la mano humana, ¿no? También expresar una comunidad que se ama y que se brinda para dar de comer mutuamente a todas las familias, para que nadie les haga falta, que se rinda la comida para todos. O sea, todas esas cosas al final también es lo que tú dices, ¿no? Esa idea de nosotros también cumplimos esa profecía de como comunidad unirnos en una sola. Y por último, la última pregunta que queremos hacer, y queremos hacer un poquito cambiada, ¿realmente Cristo viene pronto? Y sobre todo, si Cristo viene pronto, ¿cómo podemos unir esta idea de que Dios es amor con todas las catástrofes que pueden llegar a pasar? Ya lo hemos hablado un poquito, pero me gustaría que resumieras si realmente tú crees y estás convencido de que Cristo viene pronto y qué dirías a una persona que lo está dudando en este momento. Yo sí creo que Cristo viene pronto porque quiero que venga pronto, o por lo menos le pido a Dios que me dé el deseo de que venga pronto. No sé si se va a tardar más, y por eso también lo sé, que puede ser que se tarde. Yo lo único que sé es que Dios me manda a mí a que contagie a los demás o me una con aquellos que quieren que Cristo venga pronto. Para mí Cristo viene pronto y tenemos que vivir en eso. Yo eso lo sé por el mensaje de Apocalipsis. Si nosotros cumplimos la profecía, Cristo viene pronto. Eso para mí está clarísimo en el mensaje de la profecía. Va a depender de cada uno. Yo lo que quiero es que si Cristo no viene en mis días, por lo menos morirme sabiendo que hice todo lo posible para que venga. Y estoy sospechando, por lo que estoy viendo, de que Cristo viene pronto porque, como les decía, podría darles un montón de testimonios, me imagino que ustedes también deben tener, de cosas que veo que están pasando. Ahora con el internet uno se puede enterar de cosas de todo el mundo al instante de lo que está pasando. Y hemos sido acá testigos del poder de Dios, realmente de una manera maravillosa lo estamos siendo. Y creemos que debe venir más cosas. Si buscamos más a Dios, más cosas. Y quiero simplemente contarles algo, que ayer en la junta de
de ancianos o de pastores de célula, ellos contaban en su testimonio, decían, nosotros comenzamos, se nos asignó a esta célula una mañana, a esta célula una tarde, y así distribuida todo lo... Resulta que ahora cada célula, por su propia cuenta, decidió empezar a orar todos los días, no solamente una... Y ellos decían, estamos experimentando un reavivamiento que nunca experimentamos en nuestra vida. Y de ellos mismos, están estudiando la Biblia, están... por ejemplo, ahora, esta tarde va gente que no tiene ya trabajo y eso, le damos comida, y nosotros pensábamos que no iba a venir ningún voluntario de la iglesia a querer arriesgarse en dar comida a contagiarse, ¿no? Y llegan muchísimos que le tenemos que decir a veces que se vuelvan porque hay demasiados voluntarios ya. O sea, no puede, con Cristo no puede haber negatividad, no puede haber en el sentido de ver las cosas negativas, no. Con Cristo siempre se ve gloria. Y en el desierto podemos ver la gloria de Dios. Y estamos en un desierto y la estamos viendo la gloria de Dios y ojalá que pronto entremos a Canaán. Qué bueno. Ya para terminar, antes de despedirnos, lo que solemos hacer normalmente, Joel, es dar una frase, una conclusión práctica, si puede ser, para que los que nos están escuchando se queden con una idea de cada uno de nosotros. Y si te parece, empiezo yo simplemente la conclusión práctica, la herramienta que me gustaría dar es vayamos a la Biblia sin miedo, sin prejuicio y sin esas gafas de las que hablaba Josías antes. Vayamos a la Biblia de una forma sincera para buscar encontrarnos con Dios. Porque si nos encontramos con Dios y ponemos a Dios en cualquier circunstancia de nuestra vida, va a haber bendición. Va a haber bendición ahí donde va a estar Dios. Incluso si es una catástrofe, incluso si es una circunstancia como la que estamos viviendo que parece de película, Dios va a bendecir mucho más de lo que nosotros nos imaginamos siempre que le pongamos en medio. ¿Te parece, Josías? ¿Continúas? Sí, continúo yo y me gustaría mucho poder decir como algo práctico, es que primero se vaya a la Biblia, pero también se vaya a la Biblia en comunidad, como habló Joel, en el sentido de, porque en comunidad podemos también contrastar muchas ideas y yo creo que nada más práctico que en muchas ocasiones pedirle a personas que tengan muy estudiado esto y sobre todo cuestionar también todo lo que nos dicen con la idea de poder darnos cuenta si probablemente sacar nuestras propias conclusiones, ¿no? Yo creo que no hay mejor idea práctica que ir a la Biblia, investigar, hacerlo en comunidad, pero después siempre contrastar y poder siempre compartir, ¿no? Porque a la hora de compartir nosotros crecemos. Yo creo que es parte muy importante que no nos quedemos con esto, no te quedes tú solamente escuchando este podcast, sino compártelo con alguien porque puede ser que en ese compartir tú realmente puedas desarrollar algo. Y si quieres, Pastor, terminar con una conclusión práctica, por favor. Muy bien, yo no sé si va a ser práctica o no, creo que sí, pero a lo que voy es lo siguiente. La Biblia describe que al final, en este momento, por lo que estamos viendo, o si estamos realmente en el final, va a surgir un movimiento. Un movimiento que no va a estar compuesto solamente de la gente de mi iglesia, va a estar compuesto de todos aquellos que son sinceros y que quieren levantar a Cristo basados en la Biblia. Ese es un movimiento que está profetizado. Yo a lo que voy es, no sé si es práctico esto, pero tiremos abajo las barreras que nos han separado de la gente. Dios nos ha llamado no para salvarnos a nosotros, sino para que nos salvemos con el mundo, nos salvemos con toda la gente. No para que nos subamos a una plataforma religiosa y decir yo tengo toda la verdad y tengo la correcta interpretación profética y el que no la interpreta como yo a la Biblia, quédese a la... No, sentémonos a la mesa. Yo no tendría tiempo, en este momento tengo amigos que son pastores evangélicos pentecostales que estamos llamándonos, están en otros países y nos estamos llamando por teléfono, estamos estudiando la Biblia juntos y estamos llegando a las mismas conclusiones. Y quiero decirles que también me enseñan cosas, o sea, no es que también como diciendo, porque a veces nosotros nos sentamos con alguien porque pensamos que solamente nosotros le tenemos que enseñar. No, si yo les contara lo que estoy aprendiendo de Dios, o sea, con ellos también, y lo que Dios nos está revelando en el estudio de la Biblia, y no estoy cambiando ninguna de mis bases ni nada, como ellos tampoco están cambiando ninguna de sus bases, porque cuando una persona está en Cristo, cree en la Biblia, quiere ser fiel a Dios, y esa es la base que nos tiene que unir a todos, creer en la Biblia, creer en Cristo y querer seguir lo que Dios nos dice. Y esa base es inamovible. Nada más que para descubrir realmente lo que Dios quiere tenemos que sentarnos en una mesa de diálogo.
y empezar a descubrir con humildad cuál es la agenda que Dios tiene para nosotros. Y por eso yo lo que digo de práctico es, ustedes ya lo dijeron, así que estoy repitiendo lo que ustedes dijeron, vayamos a la Biblia buscando a Cristo, buscando a Dios y avancemos confiando en las promesas de Dios, y Dios a cada paso nos va a revelar el próximo paso. Muchísimas gracias, Joel. Y sí que es práctico, ¿eh? Sí que es muy práctico. Mucho. Y es muy útil para nosotros. Y te vamos a dar las gracias tanto por este consejo como por estar con nosotros hoy aquí, porque sabemos que el tiempo hoy en día está muy cotizado, cuesta mucho, y tenerte aquí una hora con nosotros, más de una hora, es una bendición, es un regalo de Dios, y creo que va a ser una bendición para todo aquel que nos escucha. Así que queremos darte las gracias, y antes de despedirnos, nos gustaría preguntarte dónde podemos encontrarte o encontrar tu iglesia, cómo estáis en las redes, en qué plataformas. Hoy, por ejemplo, esta noche tenemos un espacio que se llama Diálogo Abierto y estamos analizando un segmento que se llama Apocalipsis para Todos, que estoy haciendo un análisis de la profecía apocalíptica desde un enfoque cristocéntrico. Eso es todos los miércoles a las 7:30 de acá. Y después los sábados a las 10 de la mañana tenemos el servicio de adoración con la predicación, que a veces predico yo, otras veces predican mis compañeros. Y bueno, estamos ahora construyendo un centro de producción porque creemos que, ojo, no tenemos dinero, pero estamos viendo también los milagros y todo eso. Creemos que la iglesia va a cambiar, o sea, después de esta cuarentena, y hay que empezar a desarrollar plataformas virtuales o plataformas online para poder ser más efectivos. Entonces estamos trabajando, reformando un edificio para poder tener más proyectos que puedan llegar, como esto que ustedes están haciendo, que puedan llegar a más gente y poder tener quizás un canal constante de recursos espirituales para unir gente en un movimiento, que de eso se trata, unirnos en un movimiento. Entonces, eso es por ahora lo que nos pueden ubicar. También acá en la Florida Conference continuamente están haciendo programas, están haciendo en un segmento que se llama Iglesia Abierta. Hay un grupo de pastores acá muy lindo. Bueno, estamos también ligados con España, hay muchos españoles acá. Así que, bueno, ahí nos pueden encontrar. Fenomenal. Cuando dice 7:30 hora de aquí, se refiere a la hora de Florida. De Florida, claro. Aquí yo estoy siguiendo los programas que está haciendo. No los veo en directo porque me pilla muy tarde, porque aquí sí, a las 1:30 a las 8:30 de la mañana, pero los veo al segundo día. Y si buscáis Forest City, os sale el canal de YouTube, y tanto en Facebook está todo. Y si quieren meterse en la página e inscribirse, en las próximas semanas vamos a empezar a mandar meditaciones todas las semanas a todos los que se inscriban online, porque queremos tener amigos online por todo el mundo y estar conectados con todos ellos. Pues muchísimas gracias, y ha sido un placer y un honor poder dialogar sobre esto, y sin duda alguna va a ser algo espectacular para todos los que nos escuchan, y queremos agradecerte de verdad, Pastor Joel. Hemos dejado ahí tu contacto y lo dejaremos también en Facebook y en Instagram para que te puedan ir a buscar, y sobre todo pues te puedan escuchar en todas las diferentes charlas y TED and Talk que haces y todas estas cosas que haces, que la verdad son súper interesantes. Te recomendamos un montón, tú que nos estás escuchando, tú que nos estás viendo, que vayas a seguir al Pastor Joel Barrios, porque es impresionante su trabajo. Y de verdad, muchísimas gracias. Así que nos despedimos por esta ocasión. Ha sido un placer enorme. Y bueno, más que nada queremos decir a todos los amigos que nos están viendo que nos pueden encontrar por Instagram, nos pueden encontrar por Spotify, nos pueden encontrar por diversas plataformas de podcast. Si este podcast lo estás escuchando desde Spotify o de una plataforma, puedes ir a verlo en vídeo y disfrutarlo también. Y bueno, recuerda que tú nos puedes escribir constantemente a nuestro Instagram, a nuestro Facebook, y estamos atendiendo, ayudando en todo lo que sea necesario. Muchas gracias por haber compartido este momento con nosotros. Esperamos que haya sido bastante bueno, y nos vemos hasta el siguiente antídoto. Hasta luego y muchas gracias. Dios los bendiga. Gracias por todo. Hasta luego.